Este es un tema que tiene muchas aristas, hay mucha tela por donde cortar, pero como esto es una charla, vamos a tratar de dar los puntos claves de este tema. Eh, pero vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es un examen de modelo? Nosotros podemos tener algunas ideas, algunas acertadas, otras más acertadas de lo que es esto, que es este proceso, pero le doy una pista, no se trata de un examen médico. Nosotros en Indocar, en los laboratorios de metrología, manejamos este proceso con la siguiente definición. El examen de modelo es un procedimiento sistemático y ensayo de las características de una o más muestras de un modelo identificado de un instrumento de medida contra requisitos documentados, expresados los resultados en el informe de examen de modelo que permite determinar si el modelo puede ser aprobado. De acá de esta definición, el punto clave, el más importante, es que se comprueba o se verifica el instrumento de medida contra requisitos documentados. Cuando se dice documentado, se hace referencia a lo que son las normas internacionales. Cada instrumento de medición es diseñado bajo una norma internacional. Lo que son los instrumentos de medición, algunos ejemplos como se pueden ver en las fotografías que se exponen en esta presentación, pueden ser los medidores de energía eléctrica, las balanzas para pesar, los dispensadores de combustibles líquidos, los manómetros, los termómetros, las balanzas camioneras, en fin, todos los dispositivos que tienen como objetivo medir magnitudes físicas o los fenómenos producidos por estas magnitudes. Pero para nosotros poder hablar de examen de modelo y tener una idea clara de dónde viene el nombre modelo, es precisamente porque los instrumentos se fabrican bajo una marca y un modelo. Y dos instrumentos distintos, pues deberían de tener modelos distintos. Entonces, ¿qué es un modelo de medidor? Este es un término utilizado para definir el conjunto de medidores construido por un mismo fabricante. Hasta aquí, el modelo no se refiere a una unidad específica de un instrumento, sino que se refiere a toda la fabricación bajo esa misma línea de diseño de los instrumentos de medición. O sea que cuando yo digo modelo, estoy hablando de toda la fabricación. Es decir, si yo, para poner un ejemplo que ustedes a lo mejor manejen más en su vida cotidiana, si yo digo Toyota Corolla, no estoy diciendo que es el Toyota Corolla mío, ni el Toyota Corolla de mi compañero, sino que estoy diciendo toda la línea de fabricación de este vehículo que comparten características similares. Y yo a esto es lo que le llamo el modelo. En este caso, el modelo de medidor viene bajo la misma definición. Y dice que tengan cualidades metrológicas similares. Y cuando nosotros, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, cuando nosotros decimos cualidades metrológicas similares, a lo que nos estamos refiriendo es que el medidor mida la misma magnitud física. Es decir, yo puedo decir que dos medidores comparten el mismo modelo si los dos, vamos a decir, miden kilogramos. Si ambos miden kilogramos, es decir, comparten la misma magnitud física de medida, no que uno mide kilogramos y el otro mide corriente eléctrica, por decir algo.
tienen que compartir también uniformidad constructiva de las partes que determinan estas cualidades. Es decir, dos medidores, aunque midan lo mismo, en el caso de las balanzas, kilogramos, no necesariamente porque midan kilogramos ambos son el mismo modelo, si la forma de ellos cambian, la forma física, su estructura física, su composición. Se tiene que ver estas dos cosas, tanto en las cualidades metrológicas como la uniformidad constructiva. Estos medidores se designan por el fabricante mediante uno o varios conjuntos de letras o números, o una combinación de letras y números. A cada modelo le corresponde una sola designación. Nosotros utilizamos, o es común en los instrumentos de medición, que el modelo sea una combinación realmente de letras y números, porque el mismo fabricante construye bajo una misma línea, le pone un nombre al modelo, pero no construye solamente ese instrumento con esa característica, sino que él cambia las características para los diferentes usos y entonces por eso le pone una nomenclatura numérica diferente. Entonces, aquí importante, a cada modelo le corresponde una sola designación. Yo no puedo tener un modelo y decir que los dos modelos se llaman distintos. No, si es el modelo, tiene que ser llamado de la misma manera, si corresponde a la misma característica, a la misma uniformidad constructiva. No puedo llamarlo diferente porque en realidad son el mismo, son un único modelo. Entonces, es incorrecto esto que le acabo de decir, es incorrecto designar distintos instrumentos bajo un mismo modelo. Es decir, estos dos instrumentos que vemos acá en la presentación, ambos son medidores de energía eléctrica. Ambos tienen el mismo rango de funcionamiento en corriente, en tensión, en factor de potencia, en frecuencia. Pero la forma constructiva no es la misma. Entonces, si la forma constructiva no es la misma, ¿por qué deben de llamarse iguales? Habría confusión si nosotros nos dedicáramos a llamar igual a dos cosas que lucen diferentes. Y que por ende, como realmente estos son dispositivos que se basan en fenómenos físicos para su funcionamiento, incluso la estructura de ellos, física, la geometría, realmente impacta en las mediciones. Algo tan sencillo como esto puede terminar impactando en las mediciones de ese instrumento. Entonces, ya que sabemos lo que es un modelo o tenemos una idea, una noción de lo que es un modelo de instrumento de medición, entonces cuando ya yo les digo examen de modelo, ustedes ya se pueden ir haciendo una idea más clara. Examinar el modelo no es más que ver si este modelo, que es diferente a otros, a otros instrumentos, que él es único, nosotros este modelo que es único porque tiene características únicas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es verificar que estas características estén acorde a alguna norma internacional. Para el caso de los medidores de energía eléctrica, esta norma vienen bajo el nombre de normas ANSI y normas IEC. Las específicas de los medidores, para los medidores norma ANSI, las normas C1210, C1220, C12.1. Para los medidores norma IEC europea, en este caso, son normas internacionales, ¿no? Vienen la norma IEC 62053, IEC 62052. Es decir, cada medidor, en este caso le estoy poniendo el ejemplo de los medidores eléctricos, de energía eléctrica, porque me especializo en esta área.
Ustedes verán que en el transcurso de la presentación verán que hago muchos ejemplos sobre medidores de energía eléctrica. Bueno, pues es porque es el área en la que trabajo. Sin embargo, esto no quiere decir que estos mismos conceptos que yo aplico aquí en medidores de energía eléctrica no se apliquen en los otros tipos de instrumentos, instrumentos dedicados a medir otras magnitudes. Entonces, nosotros comprobamos que la norma con que fue diseñado el instrumento realmente se cumpla en este instrumento, que el instrumento no me diga que es diseñado bajo la norma ANSI y no tenga en su placa característica el modelo, por decir algo. Nosotros hemos encontrado medidores eléctricos que vienen sin un modelo, que no especifican un modelo. Entonces, dicen que son medidores ANSI, pero cuando uno va a la norma ANSI, se da cuenta que la norma ANSI pide que en la placa característica el medidor especifique cuál es su modelo. Entonces, ese medidor no cumple nada con la norma ANSI. Él no está cumpliendo con todos los requisitos que manda la norma ANSI. Entonces, lamentablemente un medidor con esta deficiencia no es aprobado. O sea, cuando se pasa por el proceso de examen de modelo que vamos a ver más adelante, termina no siendo aprobado porque él no cumple con un requisito de la norma. Y con un requisito de la norma que no cumpla, ya es suficiente para que ese modelo se descarte. Entonces, es necesario aprobar los modelos de los instrumentos. Esta pregunta tiene varias respuestas. Sí, es necesario, pero también puede ser no. Y todo va a depender de una serie de cumplimientos que deben de darse para que el medidor pues, pueda ser calificado para un proceso de examen de modelo. La respuesta a esto es sí, por un lado y no por otro lado. Existen lo que se llaman instrumentos controlados. Y los instrumentos controlados están en una diaposición, en una resolución, en una disposición del INDOCAL, la resolución RTM 001-2015, que es el reglamento técnico metrológico, que en este se expresan todos los lineamientos que deben de darse para que un medidor, un instrumento de medición, pueda ingresar al país o pueda ser utilizado en territorio dominicano. Y aquí se dispone lo que es una lista de instrumentos controlados. Entonces, siempre uno revisa esa lista que está dispuesta en el reglamento y ahí uno se da cuenta si es un instrumento que requiere, si es necesario para ser examinado o no. Estos instrumentos son los instrumentos de pesar, dígase la balanza que se utilizan en todos los comercios, en transacciones comerciales, balanzas para pesar personas, balanzas para pesar productos. Todo lo que son instrumentos de pesar, sin excepción, son instrumentos controlados. Los medidores de agua. Nosotros, lo que pagamos contra el servicio de nuestro dispensio de agua, nosotros realmente se nos mide el agua, muchas veces no lo sabemos. Muchas veces pensamos, bueno, pagamos una tarifa fija de acuerdo a cuáles sean los lineamientos de la CAS, pero realmente nosotros se nos mide el agua y esto es a través de medidores de agua. Y estos son instrumentos controlados. O sea que sí deben de pasar
por el proceso de examen de modelo. Medidores de combustible líquido, es decir, los dispensadores de combustibles de las estaciones de combustible que venden combustibles líquidos. Aquí no estoy diciendo gaseoso, ¿no? Especifica muy claro líquido. Estos son la gasolina, el gasoil, estos combustibles. También están los medidores de gas en las estaciones de venta de gas. Tenemos este tipo de medidores. Estos medidores también son instrumentos controlados. Es decir, que es necesario que pasen por un proceso de examen de modelo. ¿Cómo no? Los medidores de energía eléctrica también. Estos que se utilizan para medir nuestro consumo eléctrico en nuestros hogares, empresas, en la industria. Estos medidores utilizados por las distribuidoras y utilizados por el público en general, deben de ser medidores aprobados por el INDOCAR, es decir, deben de pasar por un proceso de examen de modelo. Los medidores de presión sanguínea, los termómetros clínicos electrónicos, los termómetros de columna de líquido en vidrio. Todos estos instrumentos requieren pasar por el proceso de examen de modelo. También los manómetros para neumáticos, es decir, lo que miden la presión del aire en nuestras gomas, las gomas de nuestros vehículos, llantas, y otros procesos industriales. Estos manómetros, estos instrumentos dedicados a medir esta magnitud que es presión, necesitan también pasar por un proceso de examen de modelo. Ahora, los instrumentos no controlados son todos estos que voy a mencionar. Amperímetros. Estos son instrumentos no controlados. A pesar de que hay los medidores de energía se tienen que pasar por el proceso de examen de modelo, son instrumentos controlados. Cae muy cercano a lo que son los amperímetros, pero los amperímetros realmente no pasan por este proceso, no es necesario que pasen por este proceso. Los voltímetros, también muy afín, ambos miden magnitudes eléctricas, pero no requieren osciloscopios, no requieren pasar por este proceso, son instrumentos no controlados. Los analizadores de red son instrumentos que son muy parecidos, son sumamente parecidos a los medidores de energía eléctrica. Sin embargo, no requieren pasar por el proceso de examen de modelo. Y aquí se crea mucha confusión. A veces hay personas que quieren importar un determinado medidor eléctrico, medidor de energía eléctrica, y ellos entienden que es un analizador de red, y luego se han visto en una posición en que tienen que evaluar la norma y se dan cuenta de que no son medidores de energía y por tanto no pueden pasar por el proceso de examen de modelo. Y viceversa, también hay analizadores de red que se han acercado a los laboratorios para aprobarlo y luego se dan cuenta de que no tienen que pasar por el proceso. Y esta es la situación. También, por ejemplo, las cintas métricas, que son un instrumento de uso común, es un instrumento de medición. Estos no requieren pasar por el proceso. Los piranómetros que se utilizan para medir la intensidad del sol en instalaciones de paneles solares. Estos
estos instrumentos, por poner ejemplos, no requieren pasar por el proceso de examen de modelo. Y en fin, cualquier instrumento que no esté especificado en el RTM 001 del 2015. Es decir, los instrumentos solamente controlados son aquellos que están en este reglamento. Y yo extraje esta información que aparece en la columna izquierda. Esta información es sacada directamente del reglamento. Es decir, que ningún otro instrumento de medición es controlado. O sea, aparte de estos que tengo en la columna izquierda. El reglamento, como tengo aquí abajo al pie de la presentación, se puede consultar accediendo a nuestro portal web www.indocal.gov.do. Accediendo a este portal podemos encontrar lo que es el reglamento. Tienen acceso gratis a este reglamento. Todo quien quiera embarcarse en una tarea de comercializar instrumentos de medición, ya sea importados o fabricados en el país, deben de revisar, deben de consultar este reglamento. Aquí se establecen los lineamientos ya más claros que en esta presentación. Naturalmente no dará el tiempo para ver los dos. Sin embargo, esto está disponible en la red. Pueden acceder en el momento que lo consideren. Entonces, ¿cuándo debo examinar el modelo de mis instrumentos? Esto es una pregunta vital que hay que hacerse cuando nos dedicamos a comercializar instrumentos o a utilizarlo incluso sin la necesidad de que nosotros vayamos a comercializarlo. Cuando nosotros tenemos un instrumento de medición en mano, que es de nuestro interés, nosotros debemos de hacernos esta pregunta: ¿debo o no debo examinarlo? Entonces, yo quiero decirles que todos los instrumentos que van a ser importados al país y que son instrumentos controlados deben de ser aprobados previamente por el INDOCAR. Yo no puedo obviar este paso. Yo no lo puedo obviar. Hay importadores que en su momento no sabían sobre esta disposición, no sabían sobre esta resolución, este reglamento, y traían los medidores como acostumbraban a hacerlo. Y aduana comenzó a detenerlos. Y no lo dejaban entrar al país porque ya aduana tomó como requisito que estos instrumentos controlados por el INDOCAR tengan un certificado de aprobación del INDOCAR. Sin este certificado no hay importación. También, ¿en qué otro escenario es necesario aprobar los modelos de medidores controlados? Todos los instrumentos que son controlados naturalmente y que son fabricados en territorio nacional también deben de ser aprobados por el INDOCAR. Nosotros anteriormente, hace un año o dos, recibimos el primer medidor eléctrico, el primer medidor de energía eléctrica, diseñado y fabricado en República Dominicana. Y el medidor fue una sorpresa porque fue el primero. Antes de ese no había visto, no hubo ningún medidor fabricado en el país, ni después de ese tampoco han llegado. Y este medidor tuvo que ser aprobado por el INDOCAR, es decir, tuvo que pasar por el proceso de examen de modelo. En este proceso, el primer prototipo fue rechazado
no cumplía con todos los requerimientos que la norma establecía. Pero esto no fue el final. Esto es precisamente la importancia de este proceso. Es un proceso que te equipara a ti a los estándares internacionales. En una segunda ocasión, sí que el modelo fue sometido, ahí sí aprobó porque ya sí cumplía con los estándares de calidad establecidos internacionalmente. Este modelo es un modelo dominicano, es un modelo que se pretendía utilizar para transacciones comerciales y que realmente fue de mucha satisfacción para el Indocar y los laboratorios del Indocar el que este medidor haya sido hecho aquí en República Dominicana y que sobre todo cumpliera con los estándares internacionales. Es decir, que este medidor diseñado aquí puede ser ya comercializado en cualquier lugar del mundo, porque él cumple, pasó por este proceso de examen de modelo y cumple con las disposiciones que establece la norma. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para yo realizar el proceso de examen de modelo de mi instrumento de medición? Aquí yo le voy a dar en resumidas cuentas 5 pasos que me permiten a mí aprobar un examen de modelo. Estos no son todos los pasos, están resumidos ciertamente, porque hay otras vertientes que luego les voy a explicar, pero si lo vemos así a modo de comprender el proceso de manera clara, lo podemos ver como 5 pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso consiste en verificar si el instrumento requiere o no aprobación. Esto es lo primero, cuando yo tengo un instrumento en mano, que es de mi interés traerlo al país o utilizarlo en el país, lo primero que yo debo de estar claro es si este medidor requiere pasar por un proceso de examen de modelo. Y es que luego no puedo hacer, después de que el medidor está aquí en el país, es muy difícil y da muchos dolores de cabeza si este modelo no está aprobado. Porque vamos a decir, si aduana ve que este medidor no tiene certificado, aduana lo va a parar en puerto. No va a poder ser desaduanizado. Y entonces este medidor tendrá que ser almacenado en aduana y esto corre en gastos al importador, porque el medidor ciertamente no cumple con los requisitos para entrar al país, entonces esto se convierte en gasto. El proceso luego se vuelve más complicado para sacar las muestras que necesita el laboratorio para examinar. Y por esto, realmente la primera pregunta que nosotros debemos de hacernos es si el medidor requiere o no aprobación. Esto es lo primero. Y nosotros vimos cómo averiguamos eso. Tenemos disponible el reglamento, el RTM 001-2015, que nos dice si el instrumento requiere o no aprobación. Estoy consultando. Nosotros tenemos este acceso libre a este documento en nuestro portal web. Por ejemplo, como le decía, un medidor de energía eléctrica y un analizador de red, ambos miden energía y cualquiera pudiera confundirse en que requiere o no aprobación. Pero si nosotros estamos claros de antemano con el reglamento, no podemos dar cuenta si realmente requiere aprobación o no. Un analizador de red se ve aquí que no requiere aprobación y el medidor de energía sí requiere aprobación. Es decir, que te lo pueden detener en aduana si no tiene el certificado de aprobación del modelo. Segundo paso que nosotros debemos de ejecutar es llenar el formulario de solicitud del servicio y cotizar el servicio. Esto se hace por diferentes vías.
aquí le voy a especificar dos de ellas. Nosotros en línea, en nuestro portal web, en esta dirección que pueden ver aquí, que pueden apreciar en esta presentación, hay un formulario online que se puede llenar ahí mismo desde el navegador y aquí poner todas las especificaciones del medidor y toda la información que le pide el formulario, y a través de esto ya nosotros estamos haciendo la solicitud para, para nosotros realizar lo que es el proceso de examen de modelo. Esto es después que ya yo identifiqué que mi medidor requiere examen de modelo, porque se da el caso a veces que el, el interesado entra al portal web, llena el formulario y luego cuando el laboratorio está revisando esta solicitud, se da cuenta de que ese instrumento no requiere realmente aprobación. Entonces esta persona invirtió un tiempo, un esfuerzo en llenar esto cuando realmente no debía de hacerlo. Entonces, es por esto la importancia del primer paso, comprobar si el medidor requiere aprobación. Entonces, luego llenamos el formulario. También otra vía puede ser llamando directamente al teléfono de los laboratorios. Aquí lo tienen, este teléfono que está en pantalla. Ustedes llaman a los laboratorios donde se van a comunicar con un experto y en el área del instrumento que a ustedes realmente les interesa aprobar, y le va a hacer llegar por el correo electrónico el formulario de solicitud que deben de llenar y le va a instruir en el proceso si es requerido, si hay alguna duda, si ustedes tienen alguna confusión respecto a la información que se pide, respecto a incluso si todavía no están seguros si su medidor requiere una aprobación, pues aquí pueden comunicarse y hablar directamente con un experto quien le va a arrojar luz en cuanto a sus inquietudes. Entonces el proceso se puede realizar y proceso de solicitud. Una vez que nosotros realizamos la evaluación y vemos que toda la información está correcta, entonces procedemos a enviarle una cotización del servicio por el correo electrónico que se suministró en el formulario de solicitud. Esta cotización se hace únicamente si la información está correcta, porque a veces se nos acercan queriendo que se le envíe la cotización antes de llenar el formulario. Y no es posible porque cada tipo de medidor, cada tipo de instrumento, incluso instrumentos de una misma naturaleza, incluso tienen diferentes costos. Entonces, ¿cómo nosotros como laboratorio sabemos cuál es el costo que se le va a establecer a ese instrumento sin saber las características? Entonces, es por esto que es necesario primero llenar el formulario de solicitud antes de que se le hagan saber los precios que va a tener el servicio o que puede tener el servicio, porque hasta este punto el servicio todavía no se ha contratado. Es decir, que si el cliente, el usuario no está conforme o no está de acuerdo con el precio, pues el servicio no se realizaría en ese caso. Porque esto no, como le digo, llenar este formulario no es contratar el servicio aún todavía. Nosotros también, nosotros tenemos otro paso adicional de estos 5 pasos que le puse aquí en esta presentación. Y es después que ya la información está revisada, que se ve que todos los datos coinciden, tienen congruencia eh, con, el, con el instrumento que quieren realmente examinar. Entonces se lleva al laboratorio la muestra del instrumento, porque hay que llevar una muestra, porque esto no se hace como un proceso documental, es un proceso técnico, se hacen ensayos a las muestras que se llevan al laboratorio.
Entonces, de acuerdo a los instrumentos, de acuerdo al instrumento, a la naturaleza del instrumento, la cantidad de muestras que hay que llevar al laboratorio varía. El tamaño de esta muestra, mejor dicho, varía. Para medidores de energía eléctrica se deben de llevar al laboratorio 3 unidades. Para balanza se deben de llevar también 3 unidades, tanto analógica como digital. También para termómetro clínico. Aquí la unidad cambia, aquí son 12 unidades. Aquí son 12 unidades y es que aquí los ensayos que se realizan requieren esta cantidad, porque es que los tiempos aquí en examen de, de modelo de termómetro realmente requieren, porque los procesos de comparación con los instrumentos patrones requieren un tiempo de estabilidad bastante largo. También los termómetros clínicos digitales, bueno, en este caso requieren solamente 3 unidades. Y así, de acuerdo a la naturaleza del instrumento, de acuerdo al tipo de magnitud que va a medir, entonces la cantidad de muestras puede variar. Pero no puede ser menos de esta cantidad. He tenido, he tenido personas que se acercan y dicen, bueno, yo solamente tengo una muestra, solamente tengo 2. Y es que no, el proceso realmente requiere 3. ¿Por qué? Estas muestras pasan por una serie de ensayos. Algunos son no destructivos, pero otros son ensayos destructivos. Y posiblemente al menos uno de esos medidores se dañará. Otro medidor se debe de conservar como muestra de referencia en el laboratorio una vez terminado el proceso. Y otro medidor se le da al cliente, pero como referencia, no es para que él lo vaya a usar. Esto él lo debe de guardar como referencia. Esto no es un medidor que se le entrega por el mero hecho de devolverle un medidor, sino para que lo conserve como muestra, porque él se va a dedicar a la tarea quizás de importación, va luego a traer medidores de ese mismo modelo y hay que confirmar, hay que validar que realmente el modelo que yo aprobé originalmente sea el que me están trayendo luego. Entonces, ¿cómo lo hago si no tengo un espécimen guardado? Y es por esto la insistencia de las 3 muestras, de la cantidad de muestras que el proceso conlleva. Esto va a depender del proceso. Luego, cuando se traen estas muestras, pasa algo. Estas muestras no se traen y punto. Estas muestras se tienen que probar al momento de ser entregadas en el laboratorio, a ver si están en condiciones de funcionamiento adecuadas. Porque puede darse el caso de que las muestras estén dañadas, entonces no sirvan para el proceso. En ese caso, yo lo que hago es lo que hacemos los laboratorios, es que les devolvemos estas muestras y el proceso no inicia. Y por ende, no se puede hacer ningún pago de por medio. El pago se debe de hacer únicamente cuando el laboratorio revise que la documentación está correcta y que las muestras están funcionando perfectamente. Solo así se puede recibir el instrumento y se puede aceptar un pago. Este pago a muchos le ha agarrado con la sorpresa de que vienen con dinero en efectivo y realmente el dinero en efectivo no es aceptado como pago en los laboratorios. El pago debe realizarse a través de cheque o a través de transferencia bancaria a, a la cuenta colectora del Estado. El cheque a nombre del Instituto Dominicano para la Calidad, y esto es con fines de transparencia, más transparencia en los procesos administrativos. Este no es mi campo de especialización, pero realmente esto ayuda al mejor manejo de estos fondos, la más transparencia en el uso de ellos. Y a veces han venido con efectivo y lo que no tenemos más opción que decirle que vaya al banco más cercano y deposite este dinero a la cuenta del Estado, porque no es un dinero que nosotros aceptamos
en esto de manera efectiva. Anteriormente, vamos a este punto otra vez. Anteriormente, cuando el formulario era llenado online de manera digital en la plataforma web, automáticamente él daba la opción de hacer el pago. Pero este proceso ya no se hace así, de que el pago se haga directamente ahí junto con la solicitud. Y es porque precisamente yo no sé si al final de cuentas voy a recibir el instrumento en el laboratorio. Entonces, si ese instrumento no califica o tiene algún problema, algo que impide que el proceso de examen de modelo se lleve a cabo, entonces, y hay un dinero ya cobrado. Miguel, se frizó la presentación. No escucho a Delio. ¿Está Miguel? Vamos a verificar. Parece que tiene alguna situación técnica. Sí, vamos a darle un momentito que al parecer tiene un inconveniente porque se salió de la reunión. Miguel, ¿nos escucha? Sí, ya Delio está entrando. Vamos a darle unos minutitos. Disculpen, hubo un fallo en nuestra red, pero ya estamos aquí nuevamente. Esto es en vivo. Disculpen los Sí, te inconvenientes. escuchamos perfectamente, Delio. Muchas gracias. De acuerdo, vamos a proyectar nuevamente la presentación. Ok, aquí estamos otra vez. Ok, como les decía, el pago
se podía hacer, por ejemplo, y luego uno darse cuenta que el instrumento no calificaba para hacer el servicio. Entonces, ¿qué traía esto? Luego que había un depósito que se había hecho, que luego era difícil revertir. Entonces, esto podía traer problemas. Gracias a Dios que nosotros a tiempo nos dimos cuenta de que esto podía, este eventual escenario podía ocurrir, más que muchos eh, usuarios a veces entraban y podían llenar formularios cuando realmente no aplicaba para su instrumento. Entonces aquí nos adelantamos y esto se hace, justamente el pago se hace luego de que se reciben las muestras del instrumento en el laboratorio para evitar estos contratiempos. Entonces luego viene el proceso realmente ya, todo lo que hemos visto ha sido administrativo, realmente son procesos documentales, pero la esencia del proceso de examen de modelo se da aquí en el paso 4 y es cuando se realizan los ensayos al instrumento de medición que se quiere, se quiere aprobar. Aquí es donde nosotros, ya los técnicos, entramos en juego y realizamos todo el proceso de probar el medidor, contratarlo contra las especificaciones de la norma. Todo esto es un proceso que puede variar en tiempo de acuerdo a la naturaleza del instrumento que se está probando, que se está ensayando. Para que ustedes tengan la información, el proceso puede tardar de 1 a 3 semanas. Muchas personas se lo encuentran bastante tiempo porque estamos acostumbrados, por ejemplo, a que si vamos a sacar un certificado, vamos a decir de buena conducta, un certificado de nacimiento o un pasaporte, a veces nos llevamos el gusto de que se hacen un par de horas. Estamos acostumbrados a que queremos, bueno, yo necesito mi certificado, yo necesito el certificado, ya sea porque, mira, tengo unos medidores que están ahí en aduana, estoy pagando dinero por ello. ¿Cómo va a ser que 3 semanas? Eso es demasiado. Entonces, aquí es donde está la confusión. Este es un proceso técnico en el que se prueba. Este no es un proceso administrativo. Aquí se realizan todos los ensayos que el laboratorio tiene como capacidad hacer y que están dictados en la norma. Y es por esto que el proceso se tarda. Es que no es que nos estamos inventando un certificado y le estamos entregando un documento insípido, un documento que no tiene ninguna comprobación científica, algo por dar. No, esto no es un proceso administrativo, aunque gran parte de él es administrativo, pero donde está la esencia del proceso es en esta parte. Y en este momento al cliente, al usuario, al importador, al fabricante, lo que le toca es esperar. Incluso nosotros todavía como país no tenemos todos los instrumentos que se requieren para hacer todos los ensayos que la norma establece. Porque si lo hiciéramos todos, el proceso tardaría unos 4 meses, más o menos. Que es lo que tarda, por ejemplo, en Brasil. En una visita que estuve allá, me sorprendí que el tiempo que tarda es de meses. Y ellos dicen, sí, es porque realmente la norma, hay unos ensayos de envejecimiento que hay que dejar el medidor dentro de una cámara, hay que dejar que se envejezca, para que ustedes vean y tengan una idea. Nosotros no, ellos dicen, nosotros aquí en este país tenemos muy pocos modelos de medidores. Muy pocos modelos de medidores, porque es que a cada rato no está dándose eso de que la gente quiera un modelo nuevo porque sabe que el proceso toma su
su buen tiempo. Y aquí, cuando uno le dice 3 semanas, la persona a veces se lo encuentra mucho. Y es porque, fíjense, esto es un ejemplo en medidores de energía eléctrica. Nosotros en medidores de energía eléctrica tenemos todos estos ensayos. Estos ensayos son lo que establece la norma para los medidores estáticos de energía activa, clase 1 y clase 2. Aquí hay diferentes ensayos, potencia absorbida, circuito de tensión. Esto es un ensayo, esto se hace y es todo un procedimiento dentro del laboratorio y se colocan instrumentos para hacer mediciones y hacer comparaciones, hacer calibraciones. Este otro, influencias de la sobreintensidad de corta duración, influencia del calentamiento propio. No me voy a poner a enumerarlo, por ahí ustedes ven que son 14, pero estos no son todos. Estos vendrían siendo la mitad de los ensayos. Aquí están todos. Estos son todos los ensayos que se hacen a medidores de energía eléctrica. Y ustedes ven, son 27, o sea, es decir, 27 ensayos, a veces un ensayo de esto toma hasta 4 horas, uno solo. Entonces, es necesario que se entienda el proceso. Este no es un proceso meramente administrativo, es un proceso que requiere una evaluación técnica, requiere ejecución, requiere hacer maniobras en el equipo. O sea, esto no es que uno pone uno le da, bueno, sí, ya tiene su certificado, no. Hay que probar todo esto y si falla en algún punto de estos ensayos, entonces ahí el modelo se rechaza y el importador debe de traer otro modelo para poder ensayarse ya con el problema corregido. Y nosotros instamos siempre a que el proceso de examen de modelo se haga antes de cualquier importación. Por eso es que es tan importante revisar si los instrumentos requieren o no aprobación de modelo. Porque, ¿qué ustedes harían si ya los instrumentos están ahí en aduana? Aduana lo tiene paralizado ahí porque no tienen el certificado del Indocar. Y luego que vienen a Indocar a hacerse los ensayos, el medidor que trajeron como muestra, entonces falla y se rechaza el modelo y ya no tienen un certificado. ¿Qué le van a entregar a aduana para que le libere estos medidores? Ahí no hay nada ya que hacer. Estos medidores tienen que devolverse a su origen o ser decomisados, ser destruidos en aduana, porque ya no pueden entrar al país. Entonces, ustedes saben el gasto que implica esto. Es por esto la necesidad de hacer el proceso de examen de modelo antes, porque esto no es un asunto que se le da un certificado. No, a veces no se da certificado porque simplemente los medidores no pasaron los ensayos. Esta es la realidad de este proceso. Y ya el último paso consiste en retirar los resultados del examen de modelo. El laboratorio les informa ya cuando los resultados están listos. Como les digo, y quiero hacer el énfasis, resultados, porque no siempre se emite un certificado, porque si el medidor no pasa, no se emitirá ningún certificado. Lo que se emite es un reporte, un informe con los resultados de cada ensayo, dónde falló, dónde no, pero no se emite un certificado. Entonces es con esto que termina el proceso. Se supone que este proceso es satisfactorio si al final de él ustedes tienen el certificado para ese modelo. Esa es como la placa para entrar el medidor al país. Es como cuando se va a entrar un vehículo que sin la placa no puede circular ni nada de eso. Hay que sacarle su placa, su acta de nacimiento. Véanlo como ustedes lo quieran ver, pero necesita tener un certificado para poder ingresar al país. Un certificado de examen de modelo. Algunas personas dicen, bueno, ese medidor ya tiene su certificado porque fábrica me lo certificó. Y no. Fábrica no da un certificado de examen de modelo.
Fábrica lo que da es un certificado de calibración de una muestra en particular, de un medidor de este en particular. Y fábrica no puede ser juez y parte en un proceso como este. Porque fábrica puede decir que está bien, porque lo que quiere es vender. Entonces, no, estos certificados no tienen validez, a menos que ellos, fábrica misma, mande ese modelo de medidor a examinar por un laboratorio acreditado tercero, un tercero, pero acreditado, y que nosotros aquí cuando recibamos el certificado lo homologuemos y veamos que sí, que tiene el crédito y la validez internacional que debe de tener, porque no todos los laboratorios realmente tampoco están acreditados. No todos los laboratorios pueden emitir resultados válidos internacionalmente. Entonces, es por esto que nosotros tenemos sumo cuidado al homologar un certificado. Al sol de hoy, en mediciones eléctricas, en lo que es medidores de energía eléctrica, nosotros no hemos todavía homologado un medidor. Porque casi siempre que nos dicen que este certificado lo tiene, que sí que es de un laboratorio reconocido, cuando vemos el laboratorio realmente ni siquiera está acreditado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darle confianza a esos resultados? Entonces, siempre nosotros hacemos el proceso de examen de modelo aquí, porque aquí nos aseguramos que el medidor cumple con los lineamientos de las normas internacionales. Pero todo esto queda aquí. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, el tener el certificado tampoco te salva de todas las situaciones. Hay otros eventos que se dan que ya luego, o sea, este proceso bien fue exitoso, se obtuvo un certificado, pero ahora ya yo voy a trabajar con otros temas administrativos al momento de traer el medidor aquí al país. Hay recomendaciones que deben de seguirse y otros requisitos que se pide tanto el Indocal quizás como otras entidades, aduanas y otras entidades del país, que eh, también ellos tomarán en cuenta al momento de hacer una importación. Y para esto, el Indocal ha preparado lo que es una guía de importación de productos regulados por el Indocal. Aquí todo esto que yo le he dicho eh, sobre este proceso está sumamente detallado en esta guía. Yo les recomiendo que entren a nuestro portal en Indocal, www.indocal.gov.do y consigan esta guía. Si es de su interés hacer importaciones, está disponible, es gratis, y ahí se van a ilustrar mucho sobre cómo se hace el proceso ya de importación. Tocan algunos tópicos de examen de modelos, así es como la cantidad de muestras que se requieren. Pero lo importante de este documento es que te instruye en cómo debe de realizarse la importación para que sea satisfactoria, porque el certificado no necesariamente lo es todo. Vamos a decir aquí, por poner un ejemplo, esto es un medidor que yo puse como ejemplo. Esta marca es una marca obviamente genérica, no existe, pero sirve para ilustrarnos. Esto que tenemos del lado eh, derecho es un extracto o una captura de un fragmento de un certificado, específicamente de la parte que me interesa. Nosotros aquí, que es lo donde nos interesa, nosotros vemos que el modelo que se muestra en la placa característica del instrumento no es el mismo que el modelo que tiene el certificado. Entonces, este certificado no es válido para ese medidor, aunque sea de la misma marca, aunque se parezca casi en todo, pero tiene una numeración diferente. Aquí dice 200 y allí dice 201. Este solo hecho hace que ese certificado no sea válido para ese medidor. Y hay que tener cuidado, porque a veces no descuidamos y decimos, bueno, ya tenemos el certificado, ya podemos importar y no nos cercioramos
de que lo que estamos importando fue realmente lo que se certificó. Entonces, ese medidor así, si aduana revisa ese certificado, Indocar lo revisa, se verá que ese certificado no es válido y la importación no podrá realizarse de manera exitosa. Deberían de coincidir 201, bueno, pues el medidor debe decir 201 también. Y solo así ese certificado le puede ser válido a ese medidor. Y digo, le puede ser válido a ese medidor porque tampoco es solo esto. O sea, si este medidor que yo tengo aquí del lado izquierdo, yo veo que físicamente no es el medidor que se aprobó, aunque diga que se llama así, como dice ese modelo, no es el mismo medidor, porque no son físicamente, no es estructuralmente el mismo medidor. Si alguna característica cambia del medidor, y dígase que el medidor estaba diseñado para medir a 120 voltios y ahora lo traen a 240 voltios, y lo traen bajo el mismo modelo, este certificado no le va a ser válido a ese medidor. No será válido, porque realmente el certificado de modelo, de examen de modelo, le es válido únicamente al modelo. No a otra cosa que hayan hecho diferente y le hayan puesto la marca. Es como traer un Toyota Corolla y que diga que es Camry, o sea, cambiarle el loguito atrás. No, él no deja de ser Corolla, él sigue siendo Corolla. Lo que se le hizo es que se le cambió la letra atrás. Entonces, esto también hay que tomarlo muy en cuenta. Nosotros también requerimos que el medidor, además de que tenga el mismo modelo, también lo sea estructuralmente. Y se dan muchas situaciones similares a esta. A veces incluso el importador ni siquiera se está dando cuenta que fábrica a lo interno cambió las componentes del medidor porque le sale más barato hacerlo de otra forma. Entonces le está vendiendo cosas de peor calidad que lo que ellos originalmente aprobaron en el laboratorio. Y esto se da y se revisa. Y si se encuentra alguna irregularidad, entonces lamentablemente ese medidor no está apto para entrar al país. Entonces, por esto hay otras actividades que son complementarias a lo que es el proceso de examen de modelo. Está el proceso de examen de lote. Como bien yo le decía, para examinar un modelo basta con llevar al laboratorio 3 medidores, o sea, una muestra de 3 medidores, examinarlo y ver que el modelo aprueba. Ya entonces todos los modelos de estos que lleguen al país aprueban. Claro, algo que se me olvidaba comentarles. Los medidores, los certificados son intransferibles. Si ese certificado lo hicieron, como aquí en este ejemplo, lo hicieron las empresas distribuidoras de la República Dominicana, distribuidoras de energía eléctrica, luego no puede aparecer que lo está importando se está importando a nombre de Delio Siret. Los certificados, dice el reglamento claramente que son intransferibles, que yo no puedo usar el certificado de otra persona para traer un modelo de medidor al país. Para esto existe otro proceso que es certificación, que es duplicado de certificado de examen de modelo, que es que el laboratorio hace un duplicado del certificado original, pero lo pone a nombre ahora del importador que lo está importando, que no fue el importador original. Y esto hay que tenerlo en cuenta y es por eso que es importante leerse el reglamento antes de uno traer medidores al país. Por eso es importante ver la guía de importación y no quedarse solamente con el certificado. Bueno, ya yo tengo el certificado, ¿no? Hay otras cosas adicionales que hay que tomar en cuenta. Incluso hay a veces importadores que dicen, mira, yo le quiero ceder mi certificado a otra persona y se le dice que no, porque es que no se puede. O sea, lo dice claramente, esto es una disposición de carácter legal, no son transferibles los certificados. Bien, como le decía, existe otro proceso, examen de lote. Ya cuando yo apruebo un modelo,
no quiere decir que el fabricante vaya a hacer el modelo exactamente como lo estuvo haciendo originalmente. Y esto hay que vigilarlo, y para esto hay un proceso que también tenemos disponible en el laboratorio que se llama examen de lote, que es comprobar si el modelo original que se aprobó en el laboratorio concuerda con los medidores que se están trayendo eventualmente. O sea, es decir, yo probé solamente 3 medidores, pero se importan cientos de miles de medidores al país. Entonces, ¿quiere decir que estos 3 son iguales a todos esos otros? No, yo tengo que hacer un examen de lote para darme cuenta de que sí son iguales. Ahora mismo no hay una regulación de carácter legal que me obliga a mí a hacer el examen de lote, pero sí el examen de modelo hay que hacerlo. Sin embargo, este proceso complementa el examen de modelo, porque es de esa forma que el importador puede darse cuenta si fábrica no lo está engañando, por decir algo. También está lo que es la verificación periódica. Ya después que los medidores están ya instalados en el país, ya llegaron, pasaron por el proceso, están funcionando, los tenemos puestos ahí en nuestros hogares. La distribuidora cada cierto tiempo sacan ese medidor y lo envían al laboratorio acá en local para verificar que el medidor se encuentra funcionando de manera correcta. Si no tiene algún tipo de anomalía provocada por el uso o anomalía provocada por manipulación externa, dígase fraude. Entonces, este proceso de verificación llega al laboratorio y es complemento de examen de modelo porque realmente nosotros verificamos con las muestras que conservamos aquí en el laboratorio, verificamos que esos medidores que están siendo utilizados en el territorio nacional realmente no han variado en el tiempo, porque hay cambios que hace la fábrica y que nadie se percata hasta que los medidores no pasan por el proceso de verificación. Entonces ahí nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos medidores que se van a verificar que no son internamente los mismos que se aprobaron originalmente. Es decir, que el proceso de examen de modelo por sí solo no es suficiente. Es obligatorio, es necesario, pero no es suficiente. Existen otras actividades que lo complementan y cierran este ciclo. También está la certificación de medidor testigo. Si yo tengo un medidor que instaló la distribuidora en mi casa y yo no sé, o en mi industria, mi empresa, yo no sé si ese medidor está midiéndome correctamente la energía, estoy insatisfecho con la facturación que me está llegando de ese medidor por concepto de consumo, yo necesito realmente un aval de que ese medidor está funcionando bien. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, yo puedo pedir al laboratorio una certificación de medidor testigo. ¿Qué es esto? Yo compro mi propio medidor. O sea, ustedes, el interesado, compran el medidor con la misma característica del medidor que está instalado en la distribuidora y lo colocan junto ahí en paralelo con el medidor de la distribuidora. Entonces ahí se puede haber una comparación de la energía que está uno y el otro están midiendo. Entonces esta comparación nos sirve para darnos cuenta de que quizás ese medidor, ese modelo que sí está aprobado, a lo mejor no está funcionando correctamente porque se deterioró, se dañó con el tiempo, porque son instrumentos electrónicos que realmente sufren daño con el tiempo, no son eternos, tienen una vida útil. Entonces, esto es todo lo que cierra realmente el proceso de examen de modelo, estas actividades complementarias. Esto es todo hasta aquí. Ya este es el momento, el espacio para las preguntas y los comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Delio, por esta presentación tan técnica e importante. Si tienen, por favor, alguna pregunta, este es el momento. Pueden encender sus micrófonos, encender sus cámaras si desean, o pueden escribirlas por el chat. Delio está presto a escuchar para responder. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, levanté la mano. Si tenía la cámara apagada y no la veíamos. Sí, Okay. Te escuchamos. Buenos días. Como dije, mi nombre es Robert Florentino del departamento de INAVIE.
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, del Departamento de Calidad, de Gestión de Calidad. Primeramente, la gracia al equipo de Indocal por darnos la oportunidad de participar en esta charla educativa que se requiere. Y ya lo escuchan. Sí, perfectamente. Sí, nos ha parecido una charla muy interesante, ya que hemos conocido de documentos tan importantes, de resoluciones para el control de los exámenes de modelo y de instrumentos de mediciones. Nos ha parecido conocimiento muy importante, ya que tantas empresas e industrias utilizan estos instrumentos y que tenemos las regulaciones y los procesos para controlar estos equipos. Indocal, con una visión, podríamos decir, de información y de educación sobre estos instrumentos. Yo quería rápidamente hacer una pregunta, y es que si ustedes tienen técnicos o inspectores que dan seguimiento a que estos equipos cumplan con los exámenes de modelo donde lo están usando. Y por último, una sugerencia, sería bueno que Indocal describa todo este proceso de solicitud, todas esas tareas de ensayo, como que lo diseñe en un diagrama de flujo. Me doy a entender, para el entendimiento más técnico que teórico de todos esos pasos, todas las tareas que hay que realizar para los ensayos, los permisos, la certificación y eso del instrumento de medición. Por último, muchas gracias al Indocal. Creo que excelente la charla y gracias. Pasen buenos días. Muchas gracias, Robert, por la pregunta. Muy interesante todo este comentario. Dame un permiso, por favor. Hay un micrófono abierto que no permite la comunicación. Y por favor, si pueden apagar el micrófono. Ajá, el señor Rubén, gracias. Ya yo le instruí a Rubén para que sí, gracias. Apagara el micrófono. Para poder escuchar a Delio, que va a dar las respuestas. Sí, bueno, realmente interesantes estos comentarios. Le hago un adelanto. Ya existe este flujograma que nos recomienda. Ya de hecho, en una de las charlas anteriores se expresó, se trabajó ya más a fondo con este flujograma. Realmente viene a ayudar mucho y entiendo la inquietud. Hace que el proceso se vea más claro todavía. Y bueno, si está disponible, nosotros se lo podemos hacer llegar a través de Paola, y Rubén Neris es quien lo ha manejado en la charla que ha dado. Entonces, sí, él puede incluso colgarse, Paola, en su momento en la plataforma web, cosa de que todos accedan de manera directa. Pero de manera puntual, si nos deja su correo, podemos enviarle este flujograma sin inconveniente. Y bueno, respecto a la pregunta, nosotros hay que entender que no somos un organismo regulador como tal. Es decir, Indocal no tiene las atribuciones legales actualmente para perseguir y para monitorizar que las disposiciones legales en cuanto a metrología se estén llevando a cabo. Ahora sí, nosotros sí nos aseguramos a través de los procesos que realizan otras entidades, como son las superintendencias, que la medición se esté llevando de manera correcta, pero el proceso lo maneja la superintendencia. Esta actividad que le mencioné de la verificación periódica que hacen la distribuidora, realmente se hace en presencia de la Superintendencia de Electricidad.
quien es la que exige el organismo regulador del sector eléctrico, en el caso del sector eléctrico. En los otros sectores habrán los reguladores correspondientes, pro consumidor. Nosotros damos a la tarea de soporte en lo que es el tema meteorológico y en lo que es la meteorología. Estos medidores llegan aquí al laboratorio por esa vía, por esas entidades que sí están a cargo de esto, y nosotros aquí le damos la experticia técnica. Es decir, revisamos técnicamente que hacemos esta verificación contra los requisitos de la norma y con esto nosotros, bueno, pues hacemos nuestra parte. También, por ejemplo, en el proceso de examen de modelo, nosotros no podemos detener los medidores que entran al país. Eso lo hace aduana. Entonces, aduana se vale de una información que nosotros damos, que es el certificado. Entonces, nosotros apoyamos en ese proceso, en ese engranaje, damos soporte a la parte meteorológica, pero sin ser persecutores, vamos a decir, sin ser reguladores de lo que son estas actividades como tal. Existen muchas entidades en el Estado que se encargan de estas cosas y nosotros, bueno, en cuanto a materia meteorológica propiamente dicha, nosotros tenemos aquí la disposición legal de fungir como quienes dan la experticia técnica en estos procesos. Gracias y entendido la explicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su comentario. Gracias, Delio. Si tienen alguna otra pregunta, pueden también, por favor, solicitar la presentación o alguna otra información que necesiten al correo capacitaciones@indocal.gov.do y con mucho gusto le estaremos dando respuesta. Si tienen, por favor, algún otro comentario o pregunta, este es el momento para que Delio se la pueda responder. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, hola. Bueno, primero, gracias, ingeniero Delio. Yo tengo varias dudas, ¿no? Una de las primeras es que cuando se habla de importar, ¿no? Yo me lo imaginé cuando se colocaron los ejemplos de las muestras que hay que entregar, en el caso de balanzas, en el caso de los termómetros que había que entregar hasta 12 muestras, ¿no? Entonces, yo me imaginé como importaciones de volúmenes. Una de mis preguntas es, una persona que va a importar de repente un solo equipo, también tiene que hacer la solicitud de ese examen de modelo. Era una de las preguntas que tenía porque me surge de verdad bastante incertidumbre con eso. La otra es la de que en el caso de obtener el certificado, a esa persona que se le entrega el certificado después de completar todos los análisis, ver que sí, que de verdad ese instrumento cumple y te dan el certificado, ¿qué vigencia tiene ese certificado que entregan? ¿Por cuánto tiempo es valedero, no? La otra es, si ese mismo importador que ya le aprobaron ese modelo de ese tipo de equipo, al momento de hacer nuevas importaciones, tiene que volver a requerir el examen de aprobación del modelo. La otra es, por ejemplo, las compras que se hacen vía Amazon, que tiene que ver con equipos, ¿cómo el Estado garantiza el control de esas compras? No sé si me expliqué también en esa parte. Y bueno, esas son mis preguntas. Gracias por la pregunta. Sí, mire, la primera pregunta, nosotros requerimos 3 muestras, o sea, tres instrumentos para el examen del modelo. En las importaciones, que haya menos, 3 o menos de la cantidad de los instrumentos que nosotros controlamos, estas importaciones no requieren examen de modelo. Por la sencilla razón de que para un examen de modelo se necesitan al menos 3 muestras. Entonces, no es
obligatorio tener el certificado de examen de modelo si son 3 muestras, 3 instrumentos o menos. En el caso de los medidores de energía eléctrica, porque para termómetro, por ejemplo, serían 12. Entonces, esa misma cantidad, 12 o menos, pasa sin tener un certificado. Esto a los fines de facilitar el proceso de examen de modelo, porque si yo le paran, si se paraliza en aduana la muestra, los 3 medidores que él precisamente está importando para hacer el proceso, entonces sería muy cuesta arriba. Entonces es por eso, por esta razón que se da esa gracia. No es para que uno simplemente haga abuso de que, bueno, yo puedo traer 2 y después traer 2 y después 2 y 3 y así. No, sino que eso se hace con el propósito y con el fin de que sirva de muestra para que el cliente evalúe si ese es el medidor que realmente quiere comprar y para que el laboratorio también haga el respectivo proceso si ya el importador se acerca al laboratorio. La otra pregunta es sobre el tiempo de vigencia que tienen en estos certificados. Hasta ahora el tiempo es vitalicio, porque se supone que esto yo no tendría que hacer un certificado cada vez, cada año, cada 2 años. Se supone que yo apruebo un modelo y este modelo tiene que cumplir con la misma característica original, no importa que se fabrique en 10 años. Y nosotros contamos con que en el país se haga lo que es el proceso de examen de lote, que es que ahí se verifique con todos los lotes que vengan al país que realmente el modelo original cumple con el modelo que se está importando en ese momento. Entonces, en ese caso, un certificado, un hipotético certificado de examen de lote, debería de hacerse cada vez que se haga una importación. Pero actualmente con un examen de modelo se aprueba el modelo y eso es vitalicio. Ya el modelo se supone que no debería de cambiar. ¿Y cuántas veces yo puedo hacer uso de este certificado? Tantas veces como sea necesario, como importaciones haya. Cada vez que haya una importación de ese instrumento, debe de presentarse el certificado y es el mismo. No sé si se me está escapando otra pregunta, traté de memorizarlas. No, está correcto. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Telio. Si tienen alguna otra pregunta, queremos aprovechar para invitarles para que nos acompañen en nuestra próxima charla que está programada para el viernes 4 a las 2 de la tarde y se va a tratar el tema sobre las mediciones de temperatura en tiempos de COVID. Y que si les es posible, me envían el registro, por favor, el correíto y yo con mucho gusto le envío el link de acceso. Si tienen alguna otra pregunta. Mira, me gustaría saber, ¿no se ha pensado en entregar algún tipo de certificado de asistencia a las charlas? Porque sería un buen plus pues, para las presentaciones, porque han sido bien nutritivas y en muchos casos han sido extensas pues también, que de repente ameritan la entrega de un certificado o algo. Agradecemos sus comentarios, lo vamos a tener, lo vamos a tener en cuenta para la programación del próximo año. Agradecemos sus comentarios, claro que sí. Bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta o comentario, podemos ya dar por terminada esta sección. Gracias, Delio. Gracias a todos por acompañarnos, por su participación y quedamos acá a las órdenes en el Indocal. Muy buenas tardes para todos. Gracias y buen provecho a todos. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.